La masacre de Tocaima, Cundinamarca, ocurrió el 21 de noviembre de 1997. Consistió en que alrededor de 70 miembros de las autodefensas asesinaron a 14 personas e hirieron a 3 más en el caserío de La Horqueta, un sitio localizado al oriente y a pocos minutos en el carro del casco urbano de este municipio. De acuerdo con los relatos de sobrevivientes, los asesinos llegaron a la comarca al filo del mediodía y registraron casa por casa. Sacaron a sus ocupantes y después de atarlos y amordazarlos, los pusieron de bruces y les dispararon a quemarropa. Se trata de la primera masacre de estas dimensiones que ocurre en una región situada a escasos kilómetros de Bogotá. Analistas de distintas tendencias señalan que no es descartable la incursión paramilitar en esta región de Cundinamarca, que ha venido siendo objetivo de la guerrilla. Según ellos, la guerra se acerca peligrosamente a Bogotá. Biografía de Jorge Luis Borges, escritor argentino considerado una de las grandes figuras de la literatura en lengua española del siglo XX, cultivador de variados géneros, que a menudo fusionó deliberadamente. Jorge Luis Borges ocupa un puesto excepcional en la historia de la literatura por sus relatos breves. Aunque las ficciones de Borges recorren el conocimiento humano, en ellas está casi ausente la condición humana de carne y hueso. Su mundo narrativo proviene de la biblioteca personal, de su lectura, de los libros. Y a ese mundo libresco e intelectual lo equilibran los argumentos bellamente construidos, simétricos y especulares, así como una prosa de aparente desnudez, pero cargada de sentido y de enorme capacidad de sugerencia. Los temas y motivos de sus textos son recurrentes y obsesivos. El tiempo, los espejos, los libros imaginarios, los laberintos o la búsqueda del nombre de los nombres. Lo fantástico en sus ficciones siempre se vincula con una alegoría mental, mediante una imaginación razonada. La obra de Jorge Luis Borges. Borges es sin duda el escritor argentino con mayor protección universal. Se hace prácticamente imposible pensar la literatura del siglo XX sin su presencia. Y así lo han reconocido no solo la crítica especializada, sino también las sucesivas generaciones de escritores, que vuelven con insistencia sobre sus páginas, como si éstas fueran canteras inextinguibles del arte de escribir. Borges fue el creador de una cosmovisión muy singular, sostenida sobre un original modo de entender conceptos como los de tiempo, espacio, destino o realidad. Sus narraciones y ensayos se nutren de complejas simbologías y de una poderosa erudición, producto de su frecuentación de las diversas literaturas europeas, en especial de la anglosajona, además de su conocimiento de la Biblia, la cábala judía, las primigenias literaturas europeas, la literatura clásica y la filosofía. Biografía de Evelio Rosero, escritor y periodista. Nació en Bogotá en 1958. Estudió su primaria en Pasto y luego se trasladó a Bogotá, donde hizo sus estudios de bachillerato y universitarios. Cuando solo tenía 21 años, obtuvo el Premio Nacional del Cuento Gobernación del Quindío, 1979, por el relato Ausentes, publicado en el Instituto Colombiano de la Cultura en el libro 17 cuentos colombianos. Es autor de las novelas Mateo Solo, editorial Entre Letras, Villavicencio, 1984. Juliana los mira,
Editorial Anagrama de Barcelona, 1986. Y en El Incendiado, Editorial Planeta, Colombia, 1988. Ha escrito asimismo el conjunto de relatos Cuentos para matar a un perro y otros cuentos, y la novela breve Papá es santo y sabio, Premio Internacional de la Novela La Marcelina, de Valencia, España, 1982. En 1992 ganó el Premio Nacional de Literatura con el libro de cuentos El aprendiz del mago, publicado en su primera edición por Colcultura. En 1992, con El Incendiado, obtuvo el premio de novela Pedro Gómez Valderrama y desde entonces se ha destacado como uno de los narradores más importantes de la literatura colombiana. Dentro de las temáticas recurrentes en su obra se encuentran los temas urbanos y juveniles. En su larga narrativa encontramos varios géneros que van desde la poesía, los cuentos infantiles, hasta la novela realista que logra con precisión relatar los conflictos sociales. La Ley de Justicia y Paz busca facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley que se hayan desmovilizado individual o colectivamente, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Entre las violaciones masivas de derechos humanos más notorias en Occidente de Cundinamarca se encuentra la masacre que ocurrió en el caserío de La Horqueta, en el municipio de Tocaima. Según se ha establecido en versiones libres de postulados a la Ley de Justicia y Paz, en aquella oportunidad paramilitares pertenecientes al bloque de Elmer Cárdenas de las ACCU, comandado por Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, ejecutaron a 14 campesinos. Efraín Homero Hernández Padilla, alias Armero o Leopardo I, desmovilizado de esa estructura paramilitar, reconoció que hizo parte de un grupo de 22 hombres que realizó la masacre y señaló que fueron llevados hasta un sitio cercano al lugar de los hechos por oficiales del Ejército Nacional en camiones de la Fuerza Pública, donde pasaron como supuestos miembros de las Fuerzas Especiales. Ismael, un profesor jubilado que vive con su esposa Otilia en San José, pueblo de Paz, el cual vive cautivado del cuerpo desnudo de su joven vecina Geraldina. Tendrá que enfrentarse al olvido, a las masivas desapariciones y muertes de sus amigos y vecinos, y más allá de eso, la desaparición de su propia esposa. Tendrá que vivir la incompetencia de las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación y el gobierno, luchando contra un ejército sin nombre.